Soy Fernando García, de Águilas, practicante de chamanismo. Entonces, pues bueno, después de esta es la tercera ocasión en la cual voy a compartir mi conocimiento pues con los asistentes. Sí, a veces, porque el chamán tiene una cosa, que está más tiempo en la otra realidad que en esta. Si a veces varía un poco bajo la voz o la voz se duerme, no quiere decir nada, estoy presente, pero me decir si no escucháis bien. Entonces el planteamiento que os voy a hacer va a ser pues el gran desconocido que es el chamán propiamente dicho, que ni es curandero, ni es brujo, ni es mago. Es algo diferente en el cual pues bueno, se trabaja exclusivamente con espíritus de animales de poder y maestros ascendidos. Normalmente no se trabaja con espíritus del mundo del medio, del mundo este en que estamos nosotros. Entonces, pues, bueno, visto esto, voy a empezar las diferentes formas. Tenía preparado un dossier, pues, más o menos filosófico de lo que es todo el tema y el desarrollo del chamanismo a nivel mundial, pero he preferido pues hablaros con el corazón y lo que vaya saliendo pues os voy a decir. Tengo aquí un pequeño guión que son 4 cosas para no perderme, y entonces a partir de ahí pues después de explicaros un poco las distintas fases del chamanismo, porque es algo realmente que tiene una importancia en distintos países. Y ahora pues se está conociendo en toda la cornisa cantábrica, o sea, lo que es Cataluña y el País Vasco, pues bueno, se trabaja mucho. Tengo compañeros de estudios que están por ahí trabajando y haciendo cosas, y entonces pues bueno, es continuo el trabajo de cursos y de trabajos de sanación y las distintas formas de enfermedad que podemos tener en nuestro cuerpo físico. Pues voy a empezar ya a hacer el comentario de las distintas fases porque pasa la enseñanza del chamán y su desarrollo. Pues yo solamente decir que bienvenidos todos a la conferencia de Águilas con Corazón. Así que os dejamos a esta conferencia de chamanismo con Fernando García. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Si queréis alguna pregunta, alguna consulta, me levantaré la mano, ¿vale? Gracias. Os voy a hacer una pequeña aclaración. Yo pertenezco a la fundación de Michael Harner, que está ubicada en Estados Unidos, en California, en el cual pues es uno de los tipos de trabajos en los cuales no se hace con plantas de poder como hacen otras tribus o otras técnicas chamánicas. O sea, utilizamos el tambor, la percusión, tambor y maraca para alcanzar el estado alterado de conciencia y poder contactar con los espíritus y buscar la solución a problemas de nuestros clientes, porque en chamanismo no se llama paciente, no somos médicos, le llamamos clientes como tal, aunque en España ya se está trabajando y se está reconociendo, y de hecho pues hay tengo ya algunos doctores en medicina que me han acompañado a hacer diferentes cursos de Harner, y otros pues que ahora le estoy prestando atención, y otros que son clientes míos, estoy haciendo trabajos de sanación, otros que son religiosos. O sea, quiere decir lo plural que es esto, es chamanismo transcultural, en el cual pues no está vinculado ni a religiones ni a otras filosofías. Su antigüedad está sobre, que se tenga conocimiento, sobre 100.000 años,
que es lo más antiguo. Empezó en Siberia realmente y empezaron a trabajarlo sobre todo las mujeres. Entonces, pues bueno, luego entre pues las represiones y las distintas situaciones que se viven a nivel internacional, pues se van solapando en otras filosofías, y entonces pues se va haciendo pues muy disimulado, de manera que pues bueno, tanto las religiones como los poderes gobernantes pues les dejen trabajar y seguir funcionando. Entonces ahora mismo el chamán no necesita, no os veo, entonces pues si miro para allá, pues miro al vacío. Entonces el chamán realmente, una vez entrenado, no necesita nada para llegar a ese estado alterado de conciencia. Quiere decir que es una cosa automática. Normalmente utilizamos la maraca para aceptar cosas, porque hay diferentes formas de curar. Entonces el tambor por sí solo, el tambor de tubo que se llama, que es una república de Siberia, cura por sí solo, el espíritu del tambor. Y luego la maraca cura por sí sola. El canto que recibe el chamán cura por sí solo, no hace falta que intervenga sobre el cliente, sencillamente cantando está curando. Cura la danza, cura cualquier tipo de sonido que venga del chamán, sin tener que tocar o hacer el trabajo próximo al cliente que tiene. Entonces hay diferentes formas, porque los espíritus son los que realmente pues nos dictan, y son los que o nos hacemos uno con ellos, o son ellos los que hacen el trabajo, o lo hacemos nosotros. Es un poco lío con respecto al profano. Entonces nosotros, conforme vamos trabajando, pues va habiendo un cambio a nivel espiritual, y vamos recibiendo un poder real, una fuerza que utilizamos para sanar sin necesidad de estos espíritus, que son espíritus de compasión, los que traemos por medio de un ritual cuando hace falta el sanar a una persona. Entonces podemos hacer dos cosas: o invocarlos con el ritual, o hacer un viaje chamánico a los distintos niveles evolutivos que hemos visitado, porque el chamán tiene que conocer la otra realidad exactamente igual que nosotros conocemos la casa, y saber dónde está cada cosa. De ahí que voy a enumerar pues las distintas fases que el chamán atraviesa en sus estudios y en sus experiencias de viajes chamánicos en estado alterado de conciencia. Entonces consta, pues la iniciación es en la senda del chamán. Voy a decir las distintas fases y luego voy a desarrollar cada uno de los temas. Luego los espíritus de la naturaleza, curación chamánica por medio de la extracción, aproximación a la muerte y al más allá, recuperación de alma, consultoría chamánica, y por fin chamanismo avanzado, que es curación chamánica, que es la recopilación de todo lo anterior. Y este curso tiene una duración de 3 años. O sea que hay mucha materia de estudio
y todo es presencial. O sea, viene un equipo de Estados Unidos, de la fundación, a darnos las clases y a estar el tiempo que corresponda a cada curso aquí en España y en los distintos sitios donde se hace. Entonces, la senda del chamán, pues es los mundos por donde el chamán normalmente pues viaja. Entonces tenemos el mundo de en medio, que es el que estamos, mundo de arriba, que pues bueno, depende de, hay diferentes etapas evolutivas, entonces no todo el mundo disfruta o ve o vive en las diferentes etapas. Yo, por ejemplo, he alcanzado 7 etapas evolutivas, hay otros que alcanzan 5, otros 20, pues depende de cada uno de nosotros el estado, la vivencia y el momento de desarrollo espiritual en que estemos y la evolución en las distintas fases de reencarnación y el tiempo que nos quede para formar parte de esos espíritus ascendidos. De ahí que haya personas que muy pronto pues se den el salto, o quiere decir que se desprenden de su cuerpo, y otras pues son centenarias. Quiere decir que tienen que pasar su proceso evolutivo para poder cubrir el expediente o el guión que le han encomendado en esta transición, y a veces pues nos vemos obligados a repetir otra vez estas vivencias, y nosotros somos los que elegimos el momento y los padres donde nacer. Luego, pues una vez que el chamán pues ya conoce las distintas formas de viajar a través del espacio, es infinito, son mundos totalmente como el que tenemos, o sea, la sensación que vemos es que pues bueno, es un mundo en el cual no tiene fin, pero por encima de ese hay otro y otro y otro. Entonces lo mismo tenemos en el mundo de abajo, que no quiere decir que sea de menos rango, sencillamente que hay unos mundos, unas etapas evolutivas arriba y otras abajo, en el cual, pues bueno, trabajan muchos de los maestros, en la cual la mayoría de chamanes tienen su casa, su habitáculo, donde ir de retiro a descansar, porque, pues bueno, en parte su formación es líquida y es un elemento en que nos encontramos mucho más identificados con ese líquido, entonces, con ese elemento. Entonces, pues bueno, tenemos nuestra casa donde ir a cargar las pilas y a desconectar del mundo del medio, el mundo en que vivimos. Luego, pues, una vez que se conocen todas esas sendas por donde se mueve el chamán y todos los problemas que le puedan surgir en sus diferentes caminos, en sus diferentes recorridos, pues entonces el siguiente paso es trabajar con los espíritus de la naturaleza. El chamán aprende a través del tambor a estar, y en unas condiciones determinadas aprende a viajar en un estado alterado de conciencia, que se consigue pues con unas pulsaciones de tambor entre 205 y 220. Es el momento en el cual pues llegas a esa percepción de ver otras realidades y de poder salir, en cierto modo, el espíritu salir del cuerpo. Os voy a contar una anécdota porque esto es un tema
podríamos estar meses hablando. Cuando hacemos un viaje, hay chamanes que en el viaje pues ha durado una semana. Quiere decir que se pierde la noción del tiempo porque no existe. Nosotros cuando hacemos un viaje chamánico, pues tenemos que poner junto a nosotros un viaje chamánico de importancia o de larga duración. Tenemos que poner junto a nosotros un papelito, el motivo por qué queremos regresar y el alimento que más nos gusta, porque si no el auxiliar que está con nosotros, pasado un tiempo prudencial, pues tiene que llamarnos al orden para que regresemos, porque si no el cuerpo está aquí, está inerte y el espíritu está viajando y muy feliz, porque es otra realidad. Entonces, pues trabajamos, vamos a cada uno de los espíritus de la naturaleza, contactar con ellos, que luego van a ser de ayuda para hacer diferentes trabajos y pues todos, cualquier elemento de la naturaleza, desde la piedra o cualquier planta o cualquier insecto, pues tiene su espíritu en el cual pues tenemos que conocerlos y saber identificarlos, tanto los espíritus en estado evolutivo como los ya ascendidos, porque hay espíritus burlones, hay espíritus inorgánicos que no tienen forma y que se dedican a vivir de nuestra energía, chupando la energía. De ahí que, en cierto modo, las leyendas populares luego tienen su sentido. El por qué no se debe de pasar por debajo de una escalera. No es que tenga un mal fario o tenga fario, es que en las zonas recónditas o estrechas donde hay que pasar son donde estos espíritus normalmente se colocan para las personas que pasan por ahí, pues pegarse a ellos como una larva para chuparle la energía. Depende del estado emocional y energético que estés, pues tiene más poder sobre uno u otro. Entonces, pues de ahí, o cuando hay un poste que está muy pegado a la pared en la acera, en este pueblo todos los postes están en medio de las aceras, es imposible pasar con el carrito de los críos y a veces hay que ponerse de lado para pasar por la acera. Pues se debe de pasar por la parte de fuera, no por la parte de dentro, entre las vallas de las casas y el poste, porque hay zonas que no seamos, aunque no seamos conscientes de ello, que estos inorgánicos sin forma, que nada más que viven de nuestra energía, y de ahí que, pues bueno, a veces salgamos de casa retóricos y al rato o a la tarde estemos pues desmotivados en cualquier aspecto, porque no han chupado la energía. Bien esos o bien los vampiros de nuestros conciudadanos que también se dedican a ello. Entonces los espíritus de la naturaleza como tal, pues he tenido la suerte de contactar con muchos de ellos y, por ejemplo, como todo es cuestión de conocimiento para poder sacarle el provecho para lo que está. El cuarzo es un mineral muy peligroso de trabajar porque tiene un poder extraordinario, pero no entiende de lo bueno y lo malo. Entonces, si lo tienes al descubierto, donde se vea y se toque, pues se puede cargar de energías negativas, y luego cuando lo aplicas en curación o lo tienes en casa, pues se está transmitiendo, irradiando unas energías negativas y hace el efecto contrario para el cual lo hemos pensado. Entonces, el estado del cuarzo en la naturaleza es líquido gelatinoso, en el cual pues para pues navegar sobre él pues es comodísimo, porque la forma de entrar y viajar por las distintas zonas de estos minerales pues te da una
calidez y una serie de sensaciones que normalmente pues no se pueden, no tenemos palabras porque no estamos, no se ha dado el caso. Entonces, pues bueno, como vimos de la costumbre o de las definiciones de las palabras, pues en esta serie de sensaciones pues no hay palabras para, es un éxtasis, la palabra que más o menos define la sensación que se nota. Y entonces eso luego lo trabajamos mucho para pues estar proyectando o sacar pues un desequilibrio energético a la persona o al animal o a la planta. Son susceptibles todos de hacer un trabajo chamánico. Los árboles son iguales, la naturaleza en sí, la tierra es nuestro origen, es nuestra madre y es la que realmente pues tenemos un poco o un mucho abandonada y no le pedimos nada, sí sobreexplotación y contaminación, pero que bueno, eso ya somos todos conscientes, aquí no vamos a defender, aunque estamos continuamente haciendo trabajo en las distintas continentes para ayudar no solamente a los espíritus de los fallecidos en las grandes catástrofes, sino a los familiares, eso lo tenemos por costumbre y prácticamente por obligación, sino también ayudando a la Tierra a recuperarse en las grandes catástrofes, tanto en inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas. Todo eso estamos continuamente, el grupo de chamanes de Harner y por supuesto de otros, porque hay representación en todo el mundo, pues haciendo trabajos específicos para ayudar a mantener estas situaciones, paliarles un poco el dolor de los espíritus que conlleva tanto la persona como la naturaleza, la tierra. La aproximación es otra de las extracción chamánica se refiere ya a cuando hay un intrusismo en una persona, detectamos una anomalía en su cuerpo físico, que es la enfermedad. Entonces le hacemos 3 tipos de radiografía para detectar en el cuerpo energético, en el cuerpo espiritual, el origen de esa enfermedad. Entonces se nos proyecta o bien como sombras o bien como distintos formas geométricas o animales que están en una zona determinada de la persona. Entonces una de las primeras, a veces se ve directamente, entramos directamente a ese problema de enfermedad, pero que normalmente se hacen 3 radiografías. Uno es pasando la mano sobre todo el cuerpo de la persona, sin llegar a tocarla porque no estamos autorizados a ello. Otra es pasar el tercer ojo o la vista espiritual, y otro es proyectar el cuerpo en la mente, en nuestra mente, y revisar cada uno de los puntos. Entonces, cuando tenemos claro si hay alguna enfermedad como tal, o algún origen de enfermedad, porque hay muchas formas de enfermedad, pues lo que hacemos es extraer esa intrusión en la cual pues no corresponde estar en ese cuerpo. Entonces no estamos, por supuesto, si somos portadores de amor y de la verdad, no podemos matar ni destruir nada. Lo que hacemos es extraerlo y lanzarlos al mar, los que estamos próximos a los mares o a un río, al agua, que es el diluyente universal.
para que lo purifique y lo coloque en donde corresponda, pero no corresponde en ese cuerpo. Con relación a la extracción, luego vamos a dar un salto que es el opuesto, que es aproximación a la muerte y al más allá. El chamán tiene que saber perfectamente cuál es el lugar donde van los espíritus y las distintas etapas que atraviesa un espíritu después de desencarnarse. Entonces, tanto a la hora de la muerte como cuando el espíritu no ha podido trascender por una serie de circunstancias, que lo voy a explicar brevemente, cuando, aunque sea un tema un poco escabroso, es la realidad de la vida y hay que saberlo. Cuando una persona fallece, su espíritu queda libre, que es la gran libertad, que es el error que cometemos. No tiene ya apegos, no tiene ningún tipo de atadura con nosotros. Se queda un tiempo, como en la otra realidad no existe ni el tiempo ni la distancia, se queda relativamente un tiempo de los nuestros, viene a ser un par de años en ocasiones, para ayudar y solucionar las cosas de su familia o cosas que quiere transmitir. Entonces eso en condiciones normales, y de ahí lo que hace es ascender, buscar la luz para subir una etapa y estar, si corresponde, que normalmente sí, estar a la espera de reencarnarse pasado un tiempo en otra persona, en un nuevo ser que vaya a nacer. Entonces están los que mueren la persona que muere por accidente, en el cual a veces el espíritu no da tiempo de darse cuenta de que tiene que dar el salto y se queda por aquí perdido, que son ese y otros, que ahora lo explicaré, son los que luego toman posesión en parte o en su totalidad a personas. También ocurre con nuestra cultura. Hay una serie de tribus y costumbres en la cual cuando el difunto muere, que es el cuerpo, es el soporte del alma, nosotros o esas tribus lo que hacen es hacerle una gran fiesta porque ya ha dado el paso que tenía que dar en esta vida para seguir su evolución natural. Nosotros tenemos otra cultura, otra forma de ver las cosas, y a veces somos demasiado posesivos, egoístas, por mantener vivo con mucha fuerza, en cuestión de imágenes y otras actuaciones, a nuestros seres queridos que se han ido, y lo que hace falta es dejarlos que sigan su evolución, su etapa evolutiva, aunque es muy difícil el no tenerlos siempre ahí, pero no le estamos haciendo ningún favor el intentar tenerlos retenidos. Es ser demasiado egoísta, y lo que tenemos que hacer es, con todo el cariño del mundo, ir, aunque se recuerde, pero no con ese sentido de posesión que lo tenemos muy agudizado. Los espíritus normalmente están en diferentes niveles de evolución. Entonces el chamán, cuando encuentra algún espíritu perdido, porque las distintas filosofías o prácticas no tienen capacidad para elevar el espíritu a la luz, porque trabajan con espíritus del mundo del medio. Entonces el chamán y el espíritu por sí solo no tiene la fuerza y la capacidad para trascender o romper esa separación, esos velos invisibles que separan unos niveles de otros.
Entonces recurren al chamán para que les pase a través de los animales de poder, para que los pase a la luz, a otra etapa evolutiva. Entonces nos encontramos pues bueno, lo que está ocurriendo en viviendas, en sitios donde ha habido catástrofes y tal, que pues bueno, están ahí los espíritus, ocurren cosas y son muy fáciles de resolver siempre que se recurran a los medios oportunos para poder ayudar y llevar a estos espíritus a otra etapa evolutiva, a alcanzar la luz. Eso se está haciendo. El último curso que se hizo correspondió a lo que es la posesión de espíritu, y entonces pues bueno, no son posesiones diabólicas, sino de espíritus que en momentos determinados pues se apoderan o toman posesión de una persona en parte o en la totalidad, y pues hay que hacer primero detectar si realmente es así, porque a veces ocurren otras cosas, y después identificar a ese espíritu, una serie de técnicas, y una vez que pues ya se identifica, entonces si no quiere voluntariamente, pactar con él para que deje el cuerpo que no le corresponde y ayudarle a trascender, a pasar la luz. Pasamos al siguiente curso, que es recuperación de alma. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una parte de energía que se le denomina alma. Entonces, cuando esa parte de energía se nos va, es cuando empezamos a tener problemas. La parte de alma que se pierde, o mejor dicho, que se va del cuerpo, no se pierde. Hay diferentes sitios donde va, o a otras personas. Entonces lo que ocurre con esa parte de alma, se puede ir por un disgusto a la hora del nacimiento, por una serie de situaciones o desavenencias. Es muy fácil que se pierda ese alma o parte de alma, o nosotros la entreguemos a la persona. Eso ocurre mucho con las parejas, que dicen, cuando hay una separación, se dice mucho: no puedo vivir ni contigo ni sin ti. Quiere decir que esa persona lleva parte de energía, de alma de la otra persona. Entonces, cuando está con ella, pues está completa, pero la convivencia pues no es posible. Entonces hay que recurrir a lo que es buscar ese parte de alma de la persona y recuperarla. A veces hay que dialogar o hacer un trueque y engañarla para que regrese a su casa, pero si no se le trata bien, pues se vuelve a ir otra vez, porque cuando uno no está a gusto en su casa, pues se va, y si cuando vuelve sigue teniendo los mismos problemas, pues vuelve a irse. Entonces es más difícil de recuperar, pero creo que todos andamos un poco faltos de energía de algún modo, bien sea por el nacimiento, bien sea por un accidente o un susto, por cualquier situación podemos perder esa parte de energía. Entonces no tenemos el 100% de capacidad de alegría, de espontaneidad que el ser humano tiene como dar cuando está pletórico, le falta algo. Ahí vamos a hacer un barrido sobre el cuerpo de la persona para ver la parte del órgano
y llega hasta incluso a enfermar ese órgano para ver la parte que corresponde. Entonces se hace el viaje chamánico, se le pide a los maestros ascendidos de que nos ayuden a buscar y a identificar el alma de esa persona, parte de alma, parte de esa energía. Entonces a veces nos aparece pues una niña pues de 10 años aproximadamente, rubita y tal, y bueno, pues nos quedamos un poco extrañados, aunque no podemos valorar nada. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar lo que nos viene y encontramos. Entonces preguntamos y efectivamente, y cuando traemos esa parte de alma a la persona, le decimos, pues mira, estaba en tal sitio y la persona que perdió era así, así. Entonces, pues bueno, recordando te dice que, bueno, que tuvo un problema en su infancia y que efectivamente fue así. O sea, de esas experiencias, pues son... yo estoy trabajando con Harner desde el 97, pues ya he oído un poco. Y en esta asignatura llevo 40 años haciendo cursos y diferentes tipos de sanación. Bueno, sigo con la recuperación de alma. Entonces, eso ocurre mucho en los momentos que se viven, pues con el tema del trabajo, de las preocupaciones, de los hijos, de las parejas. Entonces, pues bueno, cuando se está por debajo del 50%, ya empiezan a haber problemas serios. Por supuesto, si nos quedamos a un porcentaje entre 1 y el 5%, pues prácticamente somos vegetales, aunque es recuperable. De ahí que cuando hay un accidente, pues la persona se queda varios meses o años, y a veces para siempre en estado vegetativo, y otros, pues bueno, viene el milagro y pues recupera esa energía, ese alma que se había ido de su cuerpo, de su soporte, de su chasis, y vuelve a ser una persona pues igual que en el momento que entró en estado de coma. Pues todo eso lo puede hacer, y de hecho lo hace el chamán y otras muchas cosas más que veremos. A raíz de la recuperación de alma, pues el que la recibe pues tiene que tener un trato exquisito, pero es que automáticamente cuando se hace un trabajo ya la persona cambia totalmente, pero cuando cambia la persona también cambia su entorno, cambia todo lo que rodea, cambia las personas que le rodean y cambia todo. Al cambiar la persona ya lo mueve todo. Entonces os voy a contar una experiencia, una anécdota. Me viene un amigo que tenía una nieta con problemas de erupciones cutáneas, pues no tenía nada, vamos, la medicina no podía hacer nada para solucionar el problema, ese tipo de anomalía en la piel. Entonces le hice un trabajo y a la semana, porque llevo un seguimiento de los trabajos que se hacen, le pregunto que cómo llevo las cosas. Y me dice, bueno, yo no noto nada, todo va igual. Pero mi madre, pues antes que me presionaba mucho, que no me dejaba el coche, pues ahora pues ha cambiado, es otra persona. Entonces quiere decir que cuando le haces el trabajo a una persona, le va a afectar a través de la persona que le está incidiendo en su estado y en su problema. O sea, como estamos todos interconectados a nivel de energía, pues va indirectamente a la persona que
le está afectando en su cuerpo espiritual, en su cuerpo energético, y las reacciones pues surgen a nivel físico a la persona, pero no sabe de dónde viene esa interferencia. Quería hacer de pasada, hay que tener, la palabra ya tiene un peso específico, el verbo tiene un peso específico, pero el pensamiento es lo más peligroso que tenemos, porque una vez que pensamos algo, ya empieza a moverse y a proyectarse una energía. Entonces, pues si es positivo, pues va a beneficiarnos a nosotros, a los demás y al conjunto de la humanidad. Pero si es negativo, va a hacer lo inverso, pues va a afectar a la persona que está dirigida a ese pensamiento, va a afectar a toda la humanidad y nos va a afectar a nosotros, nos va a venir doblemente aumentada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Eso ocurre mucho con la convivencia diaria. A veces una persona, pues bueno, reacciona de una manera determinada, no esperada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que su subconsciente está captando una serie de ideas y le llega al consciente pues unas reacciones que él no lo sabe, pero que es la forma de manifestar lo que su subconsciente está captando de esa situación. Y eso ocurre mucho con los niños en la casa, que son muy susceptibles. Entonces, pues bueno, normalmente los primeros 3-4 años, que es cuando estamos en perfecta conexión con la espiritualidad, pues adivinan nuestros pensamientos. Estás pensando en algo y antes de que hayas terminado de pensarlo, pues ya han tenido una reacción con respecto a eso. Eso nos denota que en los mayores nos ocurre igual, lo que pasa es que no somos conscientes de esas situaciones. Pero espero que a partir de ahora, pues el tema del pensamiento y de la palabra, porque la palabra una vez que está dicha, pues ya no se borra, se queda ahí. Y el pensamiento es mucho más sutil. Entonces es el gran amigo y el gran enemigo del cuerpo espiritual. Y conforme pues se va creciendo en amor, en compasión, se va creciendo también en espiritualidad. O sea, se van viendo las cosas diferentes y ya son pensamientos automáticos los cuales proyectan. Ya no hay el gran problema de etiquetar a las personas, de pensar sobre ellas. No hay dos personas iguales, cada uno lleva su forma de vivir, su camino, en el cual pues no conocemos sus circunstancias, no somos quien para valorarlas o etiquetarlas. Es una cosa que pues tendremos que ir pues haciéndonos un poco a la idea de lo que pues bueno, nos gustaría o no nos gustaría para con nosotros, y ayudar a los demás, cada uno con arreglo a sus posibilidades, o por lo menos no mirarlos de una forma extraña o negativa, cualquier sea el estado que le haya tocado vivir, la vida que le haya tocado vivir a esa persona. Podríamos seguir, es que realmente pues no sé cómo llevaréis vosotros ahora mismo esta conferencia, pero es tan amplia y vista desde aquí, pues a veces piensas que bueno, que estás diciendo algo que llega,
pero que pues bueno, cada uno está en su momento y cada uno tiene unas expectativas de la vida, de su vida. Entonces, no obstante, ahora se va a pasar el micrófono el que tenga alguna aclaración que hacer y luego pues me tenéis a vuestra disposición. Entonces también volvemos a la consultoría chamánica que se está en Estados Unidos, pues se está muy al día. Aquí de momento se está haciendo muy poco, que es enseñar al cliente a viajar, a poder hacer el viaje chamánico, a alcanzar ese estado alterado de conciencia y enseñarle para que solucione sus problemas de salud o sus problemas de la empresa o cualquier tipo de problema laboral que tenga. Eso dura normalmente entre 8 y 12 sesiones, pues la persona ya está preparada para hacer el viaje chamánico, descubrir pues los distintos niveles y buscar la solución a sus problemas o adivinación, porque el chamán no solamente, el chamán puede hacer cualquier cosa, puede viajar en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, a través de los espíritus, puede adivinar con cualquier tipo de instrumento, pues puede ser a través del agua, a través de las piedras, a través de los palos, a través de las conchas marinas, a través de la arena, de los pozos del café, de la bola de cristal. El chamán no tiene limitación, no le hace falta a través de las cartas, distintos tipos de barajas, no le hace falta nada para adivinar las cosas de una persona, y a veces pues no decimos lo que realmente ve si la persona no lo ha pedido estrictamente que le digamos cosas de las que se ven. Se hace la sanación, la que corresponda. No todas las sanaciones son positivas, quiere decir que cada persona está en un estado evolutivo. Los que hacen realmente saben lo que tienen que hacer son los espíritus de los maestros ascendidos y los espíritus de los animales de poder. Explico un momentito lo que son los animales de poder para quien no lo sepa. Normalmente los espíritus, para poder, no tienen forma, para poder distinguirnos se nos muestran con la forma de un animal determinado. Entonces, de ahí que se llame animales de poder. Lo siguiente de eso es que el chamán puede trabajar las enfermedades al ser humano, a la planta, a una empresa, intervenir o hacer trabajo a asesorías, a bufetes de abogados, a estudiantes. Yo eso lo hago bastante a menudo, tanto trabajo a empresas para pues equilibrar su energía y pues ver dónde están los problemas y qué es lo que ocurre, o pues bueno, cuando hay en asesorías, en gestorías, cuando tienen que hacer cualquier tipo de gestión, pues ayudarles para que haya un equilibrio, porque el chamán lo que no puede hacer es pedir nada injusto, pero sí que haya una justicia por medio. Al estudiante pues le ayudamos en los exámenes a que esté centrado y que esté en el conocimiento universal. Quiere decir que cualquiera que se vaya a presentar a un examen, pues por lo menos ha leído o ha escuchado o ha estudiado pues la materia en sí, más el conocimiento está, el universal, la sabiduría de todo lo tenemos a nuestra disposición. Entonces lo que hacemos es que todo eso está grabado en el subconsciente, no ya en el yo superior, sino en el subconsciente del estudiante. Lo que hacemos es que en ese momento pues pueda responder a las preguntas, y si se le hace el trabajo 2 días antes de que
tenga el examen, nosotros ya sabemos la pregunta, la nota que va a sacar en el examen, pero no se puede decir porque si no alteramos todo. Es una cosa en la cual, pues bueno, mi mujer estaba estudiando en Murcia la carrera y pues cuando salía del examen ya le decía la nota que había sacado y pues bueno, todo lo referente, cómo se había colocado, las preguntas que había respondido, una serie de cosas. Pero bueno, es sencillamente anécdota para que veáis cómo funcionan o cómo funcionamos en los otros mundos y el acceso y la capacidad que tenemos para todo. Entonces, pues bueno, cada uno tiene, como he dicho antes, tiene su momento de trascender. Entonces no siempre los trabajos llegan a feliz término, pero el 90% de los casos sí. Lo que pasa que hay dos cosas muy interesantes. La primera, que es ineludible, que la tiene que pedir la persona que hay que hacer el trabajo. Y la segunda, que tiene que cooperar con ese trabajo y ser consciente para que el trabajo pues funcione. Cuando un trabajo se ha hecho y nada más que se dude un instante, ya hay que volver a repetir todo el trabajo porque ya se ha interrumpido. O sea, es muy simple, muy sencillo, pero muy complejo en su desarrollo. Cuando una persona está en estado terminal, si no hay una petición expresa, no se puede interferir, tenga la edad que tenga, de su proceso de evolución para trascender. O sea, no podemos hacer nada. Sí podemos preguntar a los espíritus de esa persona. Cada persona tenemos lo que le llamamos normalmente el ángel de la guarda. Todos tenemos nuestros espíritus. Lo que pasa es que no se identifican como tal, pero en ocasiones sí están ahí y nos ayudan, están continuamente. No siempre son los mismos porque como ellos voluntariamente piden venir a ayudar a todos, cada uno tiene los suyos, porque es una forma de seguir en contacto con la vida física, con esta realidad, y de ahí que voluntariamente se presten a ayudarnos, no solamente ya al profesional del chamanismo, sino a cualquier persona. Tiene sus ángeles de la guarda, sus espíritus, que en cualquier situación pues le ayuda. Esos milagros que existen día a día, esas pequeñas cosas, ese que vas buscando un aparcamiento, de momento sale un coche porque le has pedido o has pedido que te facilitaran un aparcamiento y 50.000 cosas de ese tipo. Hay otras cosas que cuando se hace un trabajo, cuando la medicina, con todos los medios que tiene a su alcance, no encuentra ningún motivo para un problema de salud, entonces cuando se recurre al chamán y se hace el trabajo, normalmente es automático, ya le aflora o exterioriza en el cuerpo físico esa enfermedad que estaba oculta y que pues bueno, las máquinas, todos los diagnósticos, analíticas, etcétera, etcétera, no podían detectar porque la persona estaba mal, porque esa enfermedad, ese problema estaba en el cuerpo espiritual, en el cuerpo energético. Por eso digo que conforme van viniendo las cosas, que es lo que quería, las cosas del alma, lo que le llamamos las cosas van saliendo del corazón, pues las voy diciendo, pero así podríamos estar definiendo lo que es la profesión del chamán, pues muchas horas o varios días o varios meses, porque todo rodea a raíz del cuerpo espiritual de la persona, el cuerpo energético, que es donde se desarrolla todo y es para lo que estamos aquí en el cuerpo físico.
Entonces, pues los temas de... Hay otra cosa que voy a hacer mención, que bueno, el efecto placebo que ocurre con la medicina. Entonces, cuando haces un trabajo a un animal, pues no es figuración suya o no es que le hayamos en cierto modo sugestionado, o cuando se le hace el trabajo a un bebé o a un niño pequeño por mal de ojo o cualquier otro problema o anomalía en su cuerpo físico, pues no tiene esa capacidad, porque normalmente hasta incluso se hace a distancia. Una de las cosas que, pues bueno, hay muchas formas de curarlas, pero que es muy efectiva, muy rápida, es la curación del herpes, que si se deja es peligroso y que normalmente pues tardan días o semanas en recuperar. El chamán prácticamente en pocas horas ha desaparecido esa manifestación. Y pues bueno, hay una serie de cosas que hace, cualquier cosa que se pueda pensar ya la está haciendo, la puede hacer el chamán, porque pues bueno, ya he dicho que puede viajar al pasado, al presente o al futuro en el mismo momento. Entonces cualquier cosa es susceptible de valoración. Los trabajos que hacemos pues pueden ser presenciales o puede ser a distancia. Yo estoy haciendo un trabajo prácticamente, como otros muchos, en todas las partes del mundo y con una efectividad del 100%. Luego los trabajos se pueden hacer a nivel individual o a nivel colectivo, en grupos de personas, pues de cualquier número, da igual, porque a cada persona en ese viaje chamánico, en ese acto de curación, le va a afectar la parte que le falta corregir. Entonces ahora después me hacéis las preguntas que creáis más oportunas, y si alguien tiene algún problema y quiere que desde aquí le haga el trabajo ahora sobre la marcha, pues que me lo anote en un papelito y me ponga el nombre y los apellidos y el problema que tiene y me lo traiga aquí a la mesa, o se lo dé a Fernando o a Estrella para que me lo traiga, y ahora cuando lo tenga todos pues hago un trabajito para esta persona, dolencia o algo que quiera solucionar de sus cosas. Entonces ahora van a pasar el micrófono para que si tenéis alguna cosita que decir. Ando, yo te quería Pues, hacer la primera pregunta. Me gustaría saber la curación que puede tener una persona con enfermedad mental tipo esquizofrenia o Alzheimer, y que explicara un poquito más la relación que esto puede tener con el tener otro espíritu, ¿no? Que creo que puede haber una relación con lo que has comentado de la extracción de... Sí, bueno, eso lo que hay que ver cómo se ha producido esa degeneración a nivel neuronal y enlaces neuronales. Se ha sido por una serie de productos químicos en los cuales pues se han ido cortando enlaces hasta que ha degenerado en esa situación, o lo ha provocado la misma persona. El problema, vosotros sabréis que podemos modificar nosotros a conciencia el ADN, nuestra genética. O sea, esos problemas que acarreamos tipo familiar, pues lo podemos corregir, alterar nosotros, con una preparación, una serie de ejercicios. Por favor, el final me ha dicho... Que explicaras un poquito la relación que puede tener este tipo de enfermedades con el tener otros seres
eso es una cosa que hay que hacer, un trabajo para averiguar realmente si hay intrusismo por parte en parte o en la totalidad de un espíritu. Pero que es decir, que está relacionado también, ¿no? Puede estar relacionado. Sí, pero todo eso hay que hacer unas pruebas con un viaje chamánico, y luego aquí pues tenemos los métodos. Todo esto es un método para saber identificar si realmente existe intrusión o no. Porque no se puede hacer, pues bueno, había escuchado en la prensa que, bueno, curanderos y tal, pues han intentado sacar un espíritu a palos y han matado al cliente, ¿no? Pues bueno, eso está a la orden del día. Entonces no hay que hacer eso. Primero hay que saber si hay intrusión, identificar al intruso y a partir de ahí, pues decirle que no está en su cuerpo y ayudarle a trascender, porque si no, no se va a ir. Y a veces el mismo paciente, los mismos clientes que el que lo retiene está muy a gusto así, con lo que tiene. O sea, es muy complejo. Es sencillo de ejecutar, pero es muy complejo en su conjunto. ¿Alguna preguntita más? Buenas noches. Deduzco de sus explicaciones que la filosofía del chamanismo tiene algo que ver con el lamaísmo del budismo, ya que a usted parece ser que ha explicado que hay diferentes reencarnaciones hasta llegar a un nirvana, como el budismo. ¿Tiene algo que ver? ¿Es una filosofía similar? No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que las religiones, antes de Buda, el budismo no existía. Bueno, yo creo que es que el budismo tampoco es una religión, es una filosofía. Es una filosofía, perdón. Pero antes de Buda no existía esa filosofía, ¿no? Entonces, pero el origen del ser humano y el cuerpo, lo que pasa es que las religiones, las filosofías han ido, pues, en cierto modo, cogiendo pues el conocimiento de cada uno ante las diferentes formas de actuación de los chamanes que son ancestrales. ¿Qué es lo que pasa con la medicina? Pues ahora mismo hay un problema con los laboratorios que se están yendo a la Amazonía a buscar medicinas o plantas medicinales de los chamanes para hacer sus fórmulas magistrales, y están haciendo verdaderos estragos, ¿no? Y eso existió toda la vida. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Como la medicina no nos deja, lo primero que hacemos es tener mucho cuidado. No hacemos trabajos ni a embarazadas, porque, pues bueno, si hay un problema, luego el chamán trabaja con espíritus, y espíritus de compasión, entonces no hacen daño. Porque si el mismo chamán, por una serie de circunstancias, quisiera hacer daño a alguien, lo primero que está tan evolucionado espiritualmente que es impensable que haga daño a nadie. Y lo segundo, que si le pide al espíritu que haga un trabajo de hacer daño, ¿qué es lo que ocurre? Quizá lo consiga, porque los jíbaros pues trabajan así, hacen daño, matan, los chamanes jíbaros. Pero que el chamán propiamente dicho, que esos son muy pocos, son los jíbaros y alguna tribu más. Si tú le pides al chamán que haga un trabajo para producir dolor o muerte en su defecto, pues puede ser que la haga, pero te abandona, se va, porque son espíritus de compasión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú a tu vez vas perdiendo poder, y hasta incluso al final llegas a la enfermedad, y todo eso que has proyectado te viene a ti. Más luego tienes el valor que tiene la fragancia de un perfume, que en el momento sí es muy fuerte, pero después se va disipando, hasta a veces le huele mal. Sí, pero yo más que nada lo que le quería preguntar es ¿qué persigue el chamán o el chamanismo a lo largo de
persecuciones, reencarnaciones, dice usted, que va teniendo ese espíritu? ¿Qué persecuciones? El chamán es una persona física en el cual pues aplica unas técnicas para ayudar a los demás, sencillamente para sanar y curar y ayudar a los demás. Sí, pero esas diferentes reencarnaciones de su espíritu. ¿Del espíritu del chamán? Sí, he entendido. No me habré explicado bien. Digo, los espíritus de cualquier persona, o de cualquier persona, incluido el suyo, tiene diferentes reencarnaciones. Y si no, pues se localizan, no tengo aquí, muchos maestros, muchos maestros de mi profesor Brian Weiss, y verá los relatos científicos sobre eso, vamos, y eso científicamente demostrado. Tenemos diferentes etapas evolutivas hasta alcanzar esa plenitud, esa luz, esa energía, ese Dios, llámele como quiera, en cualquier religión. Los budistas. Tenemos que ir depurando todo eso y alcanzando para llegar hasta ahí. Y otra duda que se me ha presentado es que ese viaje astral, he entendido que era un viaje astral, ¿no? Se salía del espíritu del cuerpo. Si tan feliz es ese espíritu en su estado, ¿para qué volver al cuerpo? A sufrir. Sí, a este mundo. No es un viaje astral, aunque se pueden hacer viajes astrales, sino es el espíritu viaja por los mundos que conoce, hecho uno con el espíritu del animal o el espíritu del maestro, o libremente, digo sin necesidad de espíritu, porque tiene el poder suficiente y el conocimiento para viajar. Entonces, repíteme la pregunta. Era eso, que el espíritu deja ese cuerpo, deja el cuerpo, no es que... Sí, no, es que por eso le he comentado antes de que cuando hacemos un viaje chamánico que tiene que durar cierto tiempo, por la gravedad de la situación, lo que hacemos es dejar una nota escrita para el auxiliar que está con nosotros o el maestro nos haga regresar, porque ha habido chamanes que se han tirado una semana o 10 días en ese viaje. Yo le voy a decir, yo tengo un crío de 9 meses y una cría de 4 años. Yo antes de eso deseaba fervientemente estar en el otro lado, que se está mejor que aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay que tener mucho cuidado, escuchadme todos. Porque, pues bueno, me van casos de personas que han intentado suicidarse. Pero eso es un error. Porque la mayoría de esas personas no solamente no han perdido la vida, sino que se han quedado parapléjicos o con cualquier otro problema, y lo que le ha afectado a ellos la vida y a la familia. ¿Hay algún nexo de unión entre ese cuerpo que reside ahí, que queda, y el espíritu? Hay filosofías que dicen que se establece un cordón de plata. No sé si usted lo ha oído. Que une a ese espíritu con ese cuerpo. Bueno, el cordón de plata, pues el otro día tuve yo que deshacer un cordón de plata y fue muy efectivo. No voy a entrar en eso porque no comento los trabajos ni el por qué ni cómo. Entonces, sí, el chamán interactúa con los espíritus. No es que crea en los espíritus, no creemos en los espíritus, es que estamos con ellos como estamos aquí nosotros ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo he tenido la suerte de ver las precipitaciones cósmicas, o sea, ese prana que nos alimenta. Ahora mismo está en un estudio de un eremita que lleva 30 y tantos años sin probar alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay algo que no encaja. Ahora mismo hay un equipo de especialistas estudiando el por qué puede vivir sin comer. Y de esto podría estar hablando en 3 meses de estos temas. Porque llevo 40 años ya navegando.
Gracias a usted por la pregunta. Es la unión en el cual se puede utilizar como bueno o como malo para atar, unir. Entonces hay un tiempo en el cual pues bueno, se queda, es el resorte o el conducto de unión entre la persona y el espíritu. Hola. Mira, vamos a ver. Estamos hablando de espíritus, de, bueno, ¿no?, de todo eso que cada uno, incluso que cada uno hemos elegido a los padres, ¿no? Yo no entiendo eso, porque yo me hubiese gustado haber tenido otros padres, aunque a veces digo, bueno, pues a lo mejor no sería como soy, pero no estoy de acuerdo de que yo haya elegido a mis padres. Y yo creo que como yo, mucha gente, ¿no?, nos hubiese gustado tener otra clase de padre. Bueno, hablando de los espíritus, es lo que más. ¿En qué estado está un chamán cuando ve los espíritus? O normalmente, ahora, en la posición que estás, ¿tú ves nuestros espíritus? ¿O ves espíritus alrededor nuestro? No, vamos a ver. El chamán no es que vea los espíritus de las personas en un estado normal, aunque es el maestro en las dos realidades, en estado alterado de conciencia y en esta. El chamán tiene sus espíritus que se identifican, unos son maestros ascendidos, que se representan como carne y hueso, o sea, con su cara y su cuerpo, y otros son animales de poder que se nos representan como animales como tal, para poder identificarlos, porque el espíritu no tiene forma. Pero para ver el espíritu de una persona y los espíritus los cuales le ayudan, los tiene de protección, pues tenemos que hacer un viaje chamánico, un estado alterado de conciencia a la persona, por petición expresa de la persona. Nosotros no podemos, si no hay petición expresa de la persona, no debemos, podemos intervenir, no debemos, tenemos una ética muy depurada. En Estados Unidos, para hacer cualquier cosa, y tengo todos impresos, ya que formo parte de esa fundación, documentado y titulado, puedo trabajar en cualquier parte del mundo, documentos que el cliente allí tiene que firmarlos para tú hacerle un trabajo, porque los abogados están a orden del día. Sí, claro, pasa como en la seguridad social, que ahora te hacen firmar para todo. Nos tienen recomendados que no se toque ni un pelo a la persona, que no vayan ligeros de ropa, una serie de cosas. Por eso digo que podría estar hablando 3 meses, y no me equivoco, vamos, del tema, de todo lo que abarca el mundo del chamán, que es el origen. El chamán aquí no receta medicamentos, plantas medicinales, porque ya está la farmacopea de la medicina legal, y entonces se contrapone, pero en cualquier momento pues puede recetarle unas plantas para solucionar su problema, pero sí lo hace directamente a través de los espíritus de trabajo o la persona en sí, pero siempre con la cooperación de la persona que le pide la petición del trabajo. Vale, muchas gracias. Bueno, espera, otra preguntita. Venga. Que me llamó la atención de lo que has dicho de eso de pasar por debajo de una escalera o las estrecheces de eso. Eso, bueno, ¿cómo o habéis conseguido, cómo se... Ay, si es que no me sale la palabra. Para que eso sea verdad, o sea, sí. ¿cómo científicamente sí. o qué energía o cómo lo habéis hecho para...? Sí, hay temas que científicamente se pueden verificar. Yo he tenido casos de que, pues bueno, una persona que estaba en un estado que la medicina estaba desahuciada por la medicina, y otros con problemas graves, cuando han ido a hacer unas pruebas, una analítica, pues estaban perfectamente. Y entonces, pues lo primero que dice, pues bueno, se habrá equivocado la máquina y no la habrá detectado.
Entonces, eso normalmente se le llama milagros. Lo que hacían muchos santos de eso, pues eso lo está haciendo todos los días el chamán en los 5 continentes. Y entonces, pues bueno, no se verifica. Lo que te estaba diciendo de cómo se puede verificar. El chamán lo primero que hace es recorrer el mundo del chamán, la senda del chamán, y entonces pues se va encontrando una serie de peligros y problemas que caen en ellos. Entonces, si no recuerdo mal lo que he dicho, es de cuando la persona está baja de moral, baja de energía, pues está muy susceptible de que le ocurra cualquier cosa en el cuerpo espiritual, en el cuerpo energético. Pero eso, cuando estamos bajo de defensa, pues lo pillamos todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el inorgánico, el espíritu inorgánico, el que no tiene forma, el que no tiene suficiente energía para supervivir, ¿qué es lo que ocurre? Que está a costa nuestra, del ciudadano de a pie en esta realidad, en este mundo. Entonces se pone en los sitios donde tú te tengas que rozar, porque no tiene gran movimiento, donde tú tengas que pasar muy cerca de él, para o bien chuparte la energía porque tú tienes hilillos de energía, entonces se puede impregnar de ella, o pegarse a ti como una lapa. Y hay algunos de mis clientes pues que le he quitado varios de estos garrapatas que llevaban. Eso sí se ve. ¿Cómo lo dices científicamente? Pues no te puedo decir, pero sí habrá una máquina en la cual mida el estado de la persona, pues como está la cámara Kirlian para Laura, y antes y después de ese trabajo. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Es capaz el chamán de observar el aura? Los diferentes niveles de energía son colores, vibraciones, los colores, y además os voy a adelantar una cosita. Cuando tengáis un dolor donde sea, preguntarle mentalmente qué color le hace falta, porque el color es una vibración. Entonces proyectarle ese color a esa zona del cuerpo, ya veréis cómo desaparece rápidamente. Entonces el chamán puede influir en ese aura. El chamán no influye nada, influye en el equilibrio energético o la sanación del cuerpo energético, el cuerpo espiritual de la persona. No espiritista, sino el cuerpo espiritual de la persona. Porque somos uno con el espíritu. O sea, nos hacemos, a veces, pues no hay diferencia entre nosotros y el espíritu. Y realmente, pues cuando estás haciendo un trabajo, muchos clientes están viéndonos como un animal determinado, nos reencarnamos en ese animal. Nuestra filosofía se transforma, fisonomía se transforma en esa persona. O ven a su lado pues ciertos animales, que son los que están trabajándole. A ti. Hola, Fernando. Hola. A ver. Fernando García. Sí. Tito, sobrino. Quería preguntarte, porque yo he tenido la oportunidad de verte haciendo un trabajo, ¿no? Como tú dices. Sí. Y bueno, te quedas tumbado en el suelo y se supone que ahí inicias tú un viaje chamánico Sí. en un estado relajado. Bueno, no exactamente. Bueno, mi pregunta era porque también me lleva a confusión que yo hace muchos años, antes de que tú me dijeras que te gustaba esta actividad, yo veía el chamanismo como una actividad en la que una persona se drogaba y a través de la droga, con psicotrópicos, pues conseguía, no sé, alterarse, pero todo muy diferente a lo que yo te he visto a ti, o sea, estás tumbado, relajado. Entonces hay algo ahí que no me... Sí, pues es muy fácil. La planta sagrada, hay una serie de chamanes que para alcanzar ese estado alterado de conciencia, quiere decir tener esas visiones y poder viajar, pues toma de la ayahuasca esos psicotrópicos. Pero tiene un problema, lo mismo
mismo que le ocurre al drogadicto, que cuando está bajo el efecto de la droga, pues aquí en esta realidad no sirve para nada. Y cuando le falta la droga, pues está con el mono. Entonces, el método Hartner, que es el que yo, pues bueno, coincidí o tropecé con él, fue después de otros muchos intentos y otros muchos aprendizajes, fue la lectura del Conde de Saint-Germain, totalmente espiritual. Y entonces ahí vi lo que yo buscaba y fue cuando pues me encontré o tropecé con una publicidad de Lalitas, que es en Acebo, que es en la frontera portuguesa, y cogí el coche y me fui allí a hacer la senda del chamán, que fue lo primero que hice de Hartner, porque no utiliza drogas. Este hombre utilizó drogas en su momento, pero se dio cuenta que había los esquimales y otras tribus no utilizaban ningún tipo de droga para poder estar en ese estado de conciencia. Entonces todo es un método. ¿Por qué yo lo hago tan rápido? A veces no me hace falta ni tumbarme para viajar, como tú sabes, y tú lo has sufrido en propias carnes, ¿no? Con tus cosas de estudios y demás. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te tumbas. Tú has visto que para no molestar, porque lo hago en mi casa, a nadie, me pongo unos auriculares, me pongo una grabación del tambor, porque tiene que ser con ese ritmo y esa percusión, para viajar y siempre hay que viajar por el mismo sitio. O sea, tiene que ser un sitio real para la salida del mundo de arriba al mundo de abajo. Ir siempre al mismo nivel lo que vayas a buscar. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí es muy fácil. Si el trabajo es de cierto nivel, pues se coge 15 minutos de tambor y el tambor te avisa cuando tienes que regresar, y si no, se coge 30 minutos. ¿Qué es lo que te pones tú los auriculares, no? Eso me pongo yo. Es la grabación en la cual, pues, y cuando Con el tengo que tambor, regresar, sí. hay que regresar por el mismo camino. Si hay una interrupción durante ese trabajo, por cualquier circunstancia ajena a ti, tienes que volver al sitio y partir del momento en que estaba, volver a empezar otra vez en ese momento, porque si no, parte de ti se puede quedar allí. Entonces lo que varía son tus pulsaciones, ¿no? Varía mi estado de conciencia. Al ritmo del tambor. Yo estoy ahí, no me entero de lo que pasa aquí, mi cuerpo sí está, pero yo estoy allí, Al ritmo del tambor, ¿no? buscando eso. Es la forma de expandirte, llegar a esa relajación. Gracias. ¿Hay otra pregunta por aquí? Mi pregunta es muy sencilla. ¿Puede un espíritu llevarte al suicidio? Sí, pero los espíritus del mundo de en medio, como he dicho antes, los curanderos y otra serie de sanadores trabajan con espíritus de este mundo de en medio, en los cuales pues hay buenos, regulares y malos. Entonces te pueden llevar a que te suicides. Los que trabajan el chamán nunca. Son de compasión y lo único que hacen es ayudar o no hacer nada si tú no tienes que en ese momento solucionar tu problema. Quizá en otro tiempo sí, o quizá es tu forma de dar el salto, quiere decir de partir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no te va, al contrario, te va a ayudar en cualquier situación que tengas cuando haya unos pensamientos, una disfunción, una serie de cosas. Lo que normalmente se pide el cliente tiene que ser claro con el chamán, tiene que decirle si está tomando algún tipo de medicación, si ha estado en tratamiento psiquiátrico, si ha estado con problemas de droga. Todo eso afecta porque le está afectando
el sistema neuronal y por supuesto a su cuerpo energético. Sí, pero mi pregunta es, ¿se oye? Mi pregunta es más sencilla, simplemente, o sea, a nivel de calle. Lo voy a poner a mi manera, usted me Sí. comprenda. Se suele decir, oye, esta persona lleva un espíritu con él, no me gustan estas cosas que no conozco, de otra persona que posiblemente hasta incluso te quiera. Y mi pregunta es tan sencilla como esa, ¿puede llevarte al suicidio si no hay nadie que intervenga por el medio? Si es que es tan sencilla como eso. Normalmente no. Normalmente el espíritu, aunque sea del mundo del medio, un espíritu sin evolucionar, desencarnado, pero a veces pues no tiene salida de este mundo, o sea, no puede evolucionar, no le interesa que tú mueras, porque si no se queda sin casa, sin contacto con la realidad. ¿Y por qué la persona sí puede, sí intentar o su cabeza llevarla o entre sí al suicidio? Bueno, el cerebro principal o superior, que es el de la cabeza, es que tenemos otro cerebro que es en el estómago, alrededor de 30 millones de neuronas, que es el que realmente gobierna pues todos los órganos del cuerpo. Entonces, lo que ocurre es que hay disfunciones neuronales por una serie de circunstancias, anomalías, degeneraciones, etcétera, etcétera. Son casos muy singulares que hay que estudiar cada uno por uno. Pero que un espíritu no manda a nadie a que se suicide. Si es un espíritu de compasión, jamás. Lo que hará será ayudarte. Y si es un espíritu desencarnado, lo que quiere es tu cuerpo para seguir viviendo, para poder estar en contacto con la realidad. Entonces nunca te llevaría al suicidio, a no ser los espíritus burlones como tal, o espíritus malignos, que son los que están en este mundo de en medio en el que habitamos. Sí, mira, yo quería preguntar, porque somos energía, ¿no? Cuando fallecemos somos energía. Pura energía, sí. Sí, pero cuando los ves como personas. Sabes que no están aquí porque han fallecido, pero lo estás viendo y lo ves como personas. ¿Esa es la pregunta? Sí. Hay casos, una vez que el espíritu está desencarnado, ya es un espíritu libre. Entonces, tiene que llevar a una etapa evolutiva. Lo que sí ves es que está impregnado de la forma de la persona, pero el espíritu siempre es joven. Entonces, cuando llega a un estado evolutivo tal, es su máximo esplendor, se representa con su máximo esplendor de la vida física que ha tenido. O sea, que no se ve con deformaciones si la hubiera, que no se ve en su máximo esplendor. Muy buenas. Hola. Hola. Yo quería, bueno, nos conocemos hace un montón de tiempo, ahora nos vemos. Yo también soy cercana al mundo chamánico, trabajo más con limpia, con copal, con pluma, ¿no? Un poquito de toda la tradición mexica. Y es un tema que a mí también me vive mucho, ¿no? Era hacer una pequeña precisión que creo que es importante, ¿no? Cuando había hablado Fernando sobre el uso de drogas, a mí me ha gustado, tú has dicho al principio la primera palabra, plantas sagradas, y luego se ha utilizado lo de drogas. Me parece importante precisar que no es lo mismo, no es lo mismo porque para mí, un poco lo que conozco, ¿no? Gente que trabaja con ayahuasca y eso, es distinto, y hay gente que sí lo utiliza como droga, efectivamente, ¿no? Pero usado en ceremonia, otro camino diferente a este, las plantas sagradas también ayudan, como puede ayudar el copal o como eso, ¿no? Entonces, una pequeña precisión también, pues desde mi punto de vista, ¿no? En este mundo, de no identificar tanto la palabra droga con lo que es
trabajó como habitual de ceremonia. Se te entrecorta la voz. Sí, sí. Bueno, pues ese... Bueno, pues sí, eso es muy fácil. Yo he dicho planta sagrada es cuando se hace con unos maestros sin un ritual. Y drogas son cuando lo toma cualquiera. Exactamente, esa era. Muchas gracias. Era el... Gracias a ti, porque se queda más claro para los demás. Muchas gracias. Buenas noches, Fernando. Estoy aquí un poco escondido. Yo quería contestar sobre lo que ella ha preguntado antes. Los espíritus que pueden hacer daño, por lo que yo tengo aprendido, sí que te pueden hacer, pero utilizando la ley del karma. Me refiero, tú en otras vidas anteriores has estado con unas personas que le ha hecho un daño, o ellas te lo han hecho a ti, o cualquier cosa de la que han podido pasar en ese... Y ahora resulta que en esta vida han venido contigo, o no, pero sí se te incorporan a ti y te pueden llevar a hacer lo que ella dice, o bien un suicidio, o hacerte daño, o estar machacándote la vida, un montón de cosas que te pueden hacer. Yo pienso que sí, es mi opinión, pero desde la ley del karma. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Normalmente el espíritu desencarnado que no ha evolucionado no tiene esa capacidad normalmente para que en sucesivas reencarnaciones pues pueda afectar a un posible espíritu que hubiera tenido alguna disputa en vidas anteriores. El espíritu, una vez que se desencarna, ya es libre, ya no tiene esos apegos, ya no existe marido, mujer, padre, hijo. Eso sí, te vas a Brian Mays, muchas vidas, muchos maestros, ahí es un estudio científico, o sea, demostrable, en la cual pues hay una hija en ese momento, ahora casada con un padre, y son cientos de sesiones que se necesitan y yo soy terapeuta y he hecho muchas regresiones con mucha gente y se llega a buenas conclusiones, pero eso el chamán va directamente al grano, no tiene que hacer tanta sesión para ver el parentesco o para ver el por qué ahora te está afectando una cosa que ocurrió hace 3 vidas. Yo soluciono un problema de un señor que tenía bulimia y lo que le pasó fue que en la Edad Media pues estaban en un convento, lo sitiaron y murieron de hambre, y entonces eso es lo que le afectaba ahora, estaba siempre comiendo por el hambre que pasó, lo que le recordaba, lo que tenía grabado de el momento que murió de hambre física, vamos. Sí, sí, pues es lo que quiero decir, que lo mismo que te ha afectado, te afecta ese momento que pasaste hambre. Si tienes otro problema como cualquier otra persona, también te lo trae. Sí, lo que ocurre mucho es la deformación o exceso de información o desinformación que ocurre con las películas en las cuales pues nos narran una serie de vivencias de espíritus y de eso, pero la mayoría no corresponden con la realidad, pero a nosotros sí se nos quedan grabadas y nos marcan. Y a veces, pues mira, la imaginación, lo que tú puedes pensar, lo puedes realizar. Entonces, lo que dicen, nos traiciona la imaginación porque el cerebro no entiende, el yo superior no entiende verdadero o falso. Entonces, si tú grabas el mismo disco del ordenador, si tú grabas una cosa errónea, pues todo lo que salga de ahí va a ser erróneo. De ahí los miedos y una serie de cosas que son difíciles de quitar, pero no imposibles. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Ya la última, más bien por la hora. Vamos a ver, por lo que está diciendo, si yo lo he entendido bien, el espíritu está siempre andando ahí, o sea, vaga de alguna manera, yo lo digo de mi manera, ¿no? Y luego coge a un niño que nace y se pone el cabello. No te he oído. Sí, vamos a ver, sí. Que No, es que se te ha cortado. Correcto, sí, que lo cambio. Que digo que por lo que estoy oyendo, si lo he entendido bien, es que el espíritu está ahí un poco vagando por donde sea, a mi manera, y entonces se supone que cuando nace un niño, ese espíritu se reencarna en ese niño otra vez. ¿Lo he entendido bien o es? No es exactamente así. Los espíritus tienen su sitio para estar. Entonces, ¿qué pasa? Si es un espíritu desencarnado en el cual pues lleva 300 años o 500 años aquí en el mundo del medio y no ha podido evolucionar, no ha podido ver la luz o no le ayuda a nadie, entonces se queda normalmente en la zona donde estaba y pues tienen sus sitios para estar. De ahí que haya una serie de manifestaciones, que bueno, casos tenemos todos los días en las revistas especializadas, una serie de cosas. Pero los niños cuando van a venir ya tienen los espíritus predeterminados para esos niños. Ya están elegidos, predeterminados para esos niños. O sea, que no vienen con un espíritu que no haya trascendido. No tiene opción. El espíritu que está errante, ¿por qué está tanto años errante? Porque no tiene opción, si no le ayudas no tiene opción a trascender. No se puede reencarnar en un niño. Si no, no estaría 800 años ahí esperando a ver si alguien le echa una mano para ver la luz, para buscar. Hola, Fernando. Hola. Buenas noches. Una preguntita. ¿Los niños autistas se pueden mejorar, sanar, los tratáis? Sí, bueno, es un ser especial. Es que me río porque mi mujer es profesora de yoga y entonces estuvo haciendo las prácticas en Galicia. Y entonces una compañera suya tenía un niño autista y el único que podía estar con el niño e interactuar con él era yo, porque teníamos espíritus afines. Yo pienso, o vamos, no me ha tocado ninguna situación de esas. Yo pienso que en su forma son niños especiales, son reversibles, pero dentro de su forma. Son muy sensibles y viven su mundo. Sí, es que conozco un niño que es como si me comunicara con este niño en sueños y él está aislado totalmente, pero cuando me ve a mí... Te estoy diciendo lo que me pasó a mí físicamente, el único que podía tocarle, interactuar con él, era yo. Es curioso, somos así. Todos tenemos la misma capacidad. Todos somos de procedencia divina, todos. Lo que pasa es que vamos anulando, la sociedad, nuestros padres, el sistema de trabajo nos va anulando. Y entonces, pues, por eso de ahí que haya, pues, la mayoría de personas, pues, se echa a diferentes tipos de drogas, porque el sexo mal hecho es una droga, el alcohol, todo tipo de drogas, debido al vacío ese que siente y que no se llena con nada. ¿Por qué? Lo que pasa es que eso no es noticiable. ¿Por qué los famosos se van a tener una evolución espiritual? Porque están hartos de todo y están vacíos. Eso es lo que nos pasa normalmente. Gracias. Con referencia a la ley del karma, pienso yo que no nos garantiza que vamos a reencarnarnos en otro ser humano. Podemos reencarnarnos en un lobo, en un animal, dependerá de nuestra evolución anímica. Sí, eso hay mucho escrito sobre el tema. Normalmente
el karma, como se define ciertamente, es susceptible de cambio. Lo podemos cambiar con nuestra actitud. Entonces, lo que hace falta pues es darnos cuenta de que no solamente estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Estamos para algo más, es un crecimiento espiritual. Entonces lo que no podemos hacer es echar la culpa siempre a los demás o al karma, a lo que arrastras. Cada día es diferente y puedes cambiar perfectamente tu vida. Tú puedes coger un camino o el otro. Entonces el karma tiene una progresión o una regresión. El libre albedrío, ¿para qué está? Para que tú hagas lo que te dé la gana, pero con arreglo a lo que tú hagas, pues si a ti te cogen y te dan o no te da esa libertad, pues luego no te pueden pedir responsabilidades. No, gracias a ti. Bueno, pues yo te hago llegar estas peticiones para que tú las tengas. Y ya por la hora pues es despedirnos de esta... Necesito 2 minutos. Sí, vale, de acuerdo. Leerlos y a partir de esos Vale, 2 de minutos. todas formas, también tu tarjeta la pondremos en el grupo de Águilas con Corazón, porque creo que mucha gente se ha quedado interesada, por si tienen que hacer algún trabajo contigo. La pasaremos a... Por favor, cada persona pues que piense, se concentre en su problema. Ahora cuando yo haga el trabajo, yo tengo que conectar a través de la persona, pero yo no conozco las caras de las personas. Entonces no es lo mismo que esté una persona ahí o que me mande la fotografía o tal. Entonces cada persona que se concentre. A nivel de energía, a nivel de espíritu estamos conectados. Estamos en la misma vibración. Entonces el trabajo yo voy a hacer, además los espíritus son sabios y saben lo que tienen que hacer en cada persona. Pero concentraros cada uno en el problema en sí que quiera solucionar. Esto luego yo lo destruyo, ¿eh?
Bueno, amigos, el trabajo está hecho. Algún día... Cuando tengáis la oportunidad de veréis hablar conmigo por teléfono o sea, pues ya me diréis si la noche ha sido buena y la curación correspondiente. Muchísimas gracias, Fernando, maravilloso y entrañable. Bueno, recordaros que la semana que viene tenemos emociones a flor de piel, emociones a flor de piel, ¿vale? Vendrá Roberto Montes y va a ser una conferencia también muy entrañable. Os esperamos a todos. Aquí también a las 8:30, ¿vale? También vamos a hacer un taller el sábado de método de vida saludable con Estrella Piqueras y Rolando Rey el sábado. También os vamos a pasar información por el Facebook y por el WhatsApp. Y el domingo también habrá un taller de emociones. Pondremos el cartel de Fernando García en el grupo de WhatsApp para, por si alguien quiere también consulta con él, para que tengáis también ahí su teléfono. Bueno, pues gracias por venir.